Bueno, hoy vamos a ver la clase 4. ¿Está fuerte? Bájalo un poquito. La clase 4 de lo que venimos tocando acerca de nuestro texto clave, que no lo puse allí. Nuestro texto referente es 2 de Corintios capítulo 3, que lo vamos a leer nuevamente, versículo 4 al 6, y que nos habla de que nosotros somos ministros competentes de un nuevo pacto, ¿sí? Y como venimos enseñando, no es esto exclusivamente para pastores, para líderes o hermanos que ejercen algún ministerio dentro de la iglesia, sino para todas las personas que se han encontrado con esta nueva vida, que han sido redimidos, Jesucristo. Y hemos entendido que hemos sido salvos para servir al Señor. Y el texto nos dice, el versículo 4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Ese es el puente, Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces ya venimos hablando de lo que es justamente esta misión de los salvados, de ser justamente o entender que somos ministros competentes de un nuevo pacto. Y ya hemos visto las 3 primeras clases justamente cuál era el fundamento, cuál era el carácter de los siervos y las motivaciones del siervo. Y hoy vamos a ver otro aspecto del carácter en cuanto a la humildad y la mansedumbre del obrero de Dios. Y aunque vuelvo a resaltar que esto es para todos, no es solamente para pastores y líderes, en esta clase 4 voy así citar a pastores, a líderes, a todos hermanos que están en una responsabilidad visible ministerial, sabiendo de que lo mismo, pastores y líderes, no somos diferentes, somos también hijos de Dios, también pecadores llamados al arrepentimiento, perdonados por gracia, y también somos ovejas. La tarea es diferente, tal vez, pero es importante entender esto, ¿no? Entonces voy a hacer hincapié en el carácter de todos los creyentes, pero voy a hacer la acentuación en aquellos que ya están o que están sirviendo o van a servir. Pero ahí pongo una ilustración, ¿sí? Una ilustración que nos deja pensar un poquito en esto, porque se cuenta que dos ríos corrían por montañas diferentes. Uno de esos ríos que venía desde arriba, un río alto, que bajaba con mucho estruendo, golpeando las piedras, haciendo mucha espuma, haciendo mucho ruido con toda su fuerza. Y el otro río bajaba tranquilo, serpenteando, casi sin ruido, de una manera silenciosa, buscando los lugares más bajos del valle. Y lo que podemos ver que al final del camino, el río que corría con toda su soberbia se secó pronto porque las aguas se vaciaron, pero sin embargo, el otro río, el que bajó en una forma humilde, que bañó los valles, que se volvió caudaloso, que pudo regar campos, traer vida silvestre y finalmente alcanzando su desembocadura en el mar, ¿no? Entonces encontramos 2 planos diferentes. Y creo yo que es entender en esa ilustración que la humildad del siervo es como un río manso, debe ser como un río manso, ¿no? Y hay otra ilustración que también la recuerdo ahora, ¿no? Que un padre iba caminando con su hijo y de pronto se detienen en el campo y le dice el hijo al padre: papá, escucha, parece que viene una carreta, le dice, ¿no? Y el padre dice: sí, tenés razón, y viene vacía. Y le dice: bueno,
¿cómo te das cuenta que viene vacía? Porque hace mucho ruido, dice, ¿no? Y eso también nos lleva a pensar de que las actitudes que podemos tener nosotros o las actitudes que tienen a veces los ministros es notable, se nota. Aquel que hace mucho ruido está vacío. Y aquel que sirve con humildad, en silencio, de una manera tal vez no muy estruendosa, manifiesta un propósito de parte del Señor, ¿no? Así que hoy vamos a ver un poquito sobre esto, porque la soberbia desgasta. Ese es el enemigo más grande que nosotros mismos tenemos en nuestra naturaleza. La soberbia desgasta, nos dispersa, no nos deja tener fruto. Y claramente la mansedumbre es totalmente lo opuesto, ¿no? Ser manso, aunque parezca silenciosa, se vuelve un liderazgo, una expresión, una actitud mucho más poderosa porque fluye desde los caminos de Dios para bendecir a otros también. Así que, entendiendo que la humildad y la mansedumbre son dos cualidades que resalta en el máximo modelo que es Jesucristo, nuestro Señor, pues debemos aprender así de Él también. Pero no vamos a avanzar sin antes ver el estado crítico de la iglesia actual, en todos lados. Y la llegada de las redes sociales nos permite abrir una puerta, una ventana o una cortina para ver qué hacen otras iglesias, ¿no? Porque antes, al no haber redes sociales, si yo quería ver qué hacía la iglesia de otra cuadra, tenía que ir a visitarlo, ¿no? Pero ahora no. Ahora hay live, se transmiten en vivo, se documenta todo, se pasa todo. Y si alguien quiere ser peyorativo o humorista o tal vez mofarse, van a poder hacer recortes de lo que se exhibe y mostrar las partes que a lo mejor son las que se quiere resaltar. ¿Se entiende, no? O sea, yo no me imaginé que íbamos a llegar a un punto en donde ver la expresión de la iglesia evangélica en el mundo actual puede llegar a causarnos mucha vergüenza, mucho dolor de ver el estado. En una forma pendular, tanto de los extremos que directamente me cuesta decir que son cristianos o que son hijos de Dios, porque se hace todo tipo de hechicería, de prácticas diabólicas, manipulaciones, engaños, enriquecimiento ilícito y cuantas cosas más. Y el otro lugar del péndulo es la pasividad casi muerta de una iglesia, el poco interés por la palabra, la ignorancia de la palabra. Y entonces estamos en un desafío, porque Jesús edifica una iglesia, su iglesia, y no podemos atribuirle a Él el error, porque Él no comete errores. Entonces, ¿por qué la iglesia está como está? Y justamente por sus dirigentes. Ya la Escritura habla, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de falsos profetas, falsos maestros, falsos hermanos, dice Pablo. Y cuando hablamos de falso, está el peligro allí. Entonces, encontramos que la condición de la iglesia actual está llena de condecoraciones, de títulos, de menciones, pero falta el corazón humilde de los servidores, ¿no? Humildes incluso para ser corregidos, para ser tal vez evaluados o para rendir cuentas simplemente. Así que nosotros estamos viviendo en estos tiempos. Tal vez por la propagación de lo que se hace es mucho más visible que hace un par de décadas. Pero naturalmente la iglesia se ve afectada por el espíritu de este mundo. La Biblia habla del espíritu de Dios y el espíritu del mundo. Y el espíritu del mundo es claramente buscar reconocimiento, la vanagloria, el exhibicionismo, la obsesión por el éxito, por el mérito, la necesidad de la validación humana, de encontrar su reconocimiento.
De por sí nosotros tenemos un corazón caído, la cual, como decía Juan Calvino, es una fábrica de ídolos, porque todos, aun cuidándonos a nosotros mismos, nos vemos tal vez en la inclinación de querer sacarnos una selfie con un predicador famoso, ¿no? Yo lo hice. Tengo un par de fotos allí, ¿no? Pero ¿por qué lo hago? Esa es la pregunta, ¿por qué lo hago? Y los hermanos son como nosotros, ¿no? Pero todos nosotros tenemos esa necesidad y el espíritu del mundo se manifiesta muchas veces disfrazado de algo correcto, de algo que nos hace bien, que queremos mostrar. Entonces muchos servidores de Dios, incluso inconscientemente, porque no todos tienen la mala intención, y siempre voy a decir que las buenas intenciones no justifican las malas acciones que tenemos, ¿no? Pero hay hermanos que tienen buenas intenciones, pero al no estar tal vez convencidos por la palabra, guiados por el Espíritu de Dios, es muy sutil caer en esta trampa, en este engaño del espíritu del mundo. Por eso es que es inevitable a veces que en las reuniones de pastores o de unidades pastorales provinciales siempre es darle más honor y más preeminencia a aquel pastor que tiene más gente en su iglesia, ¿no? Eso suele pasar. El tamaño de la congregación, la popularidad de las redes, cuántas cosas, ¿no? La elocuencia. Yo me pregunto, ¿qué haría si físicamente el Señor Jesús entraría a nuestras iglesias? O a su iglesia, sería lo correcto. ¿Qué haría con nosotros? ¿Nos aplaudiría o nos corregiría? Bueno, es cuando nosotros empezamos a entender, hermanos, que en lugar de corazones quebrantados, si hacemos un análisis, hoy abundan los egos inflados, por demás. Yo tenía 20 y pico de años y siempre fui autodidacta, pero me obligué a estudiar en FIET y FLET, los seminarios teológicos, ¿no? Y era difícil, no era fácil. Y hoy es fácil hacer un seminario en línea, por ejemplo, gratuito si quieren incluso, estudiando directamente con R.C. Sproul, con MacArthur, ¿no? Y sacar el título. ¿Por qué lo hago? ¿Qué me motiva? ¿Se acuerdan lo que hablamos en la clase pasada? Entonces, ¿qué es lo que pide el Señor? ¿Cuál es la demanda del Señor? ¿Él quiere logros, éxito, o busca corazones quebrantados? Así que hay muchos corazones quebrantados que están opacados por el exceso del ego. Porque no todos los hermanos son así. Hay pastores preciosos, hay líderes preciosos, hay hermanos que sirven dentro de la iglesia y lo hacen de una manera maravillosa, con toda humildad, pero se ve muy eclipsado por aquellos que quieren tomar siempre el protagonismo, la preeminencia y opacar a los demás. La carreta que hace ruido, o el río que viene golpeando con todas sus fuerzas, ¿no? En lugar de que haya siervos que laven los pies, hoy se ven muchos líderes que esperan ser servidos. Ese es un problema. Esto se ve. Hasta hay pastores con guardaespaldas, séquitos especiales. En lugar de un compromiso sincero con la cruz de Cristo, hay un deseo de comodidad, de reconocimiento. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué lo hago? Así que para hablar de un tema tan importante como la humildad y la mansedumbre, no podemos ofrecer el remedio si primero no vemos el diagnóstico y la enfermedad que puede tener la iglesia. Y la iglesia actual está tristemente, con más diagnóstico de enferma que de una iglesia saludable, cuando uno ve en todo el mundo.
abundan en las redes sociales esos falsos profetas que hablan llorando de cataclismo, de terremotos. Ya viene Cristo. Y lo hacen dramatizando, ¿no? O sea, sí, el Señor lo dijo ya hace 2000 años, ¿no? ¿Cuál es la noticia? Lo que hacemos, si esperamos, lo esperamos con un corazón manso. Pero todo esto no es nuevo. Lo que estoy mencionando no es nuevo. Nosotros no estamos inventando algo. Ya Jesús venía reprendiendo a sus propios discípulos de un corazón que no estaba quebrantado. ¿Alguien quiere leer Marcos capítulo 9, versículo 33 al 35? Veamos lo que Jesús les dijo justamente a sus discípulos, porque ellos estaban discutiendo entre sí quién sería el mayor de ellos en el cielo. Léelo, acá. Léelo, Sixto. Espera, Sixto, espera. Ahí te pasan el micro. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Uh-huh. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Hasta ahí nomás. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y servidor de todos. O sea, Jesús no anduvo con vueltas allí. Si él entendió que sus propios discípulos, esos apóstoles que iban a ser los padres fundadores de la iglesia, que iban a poner fundamentos de doctrina en la iglesia, estaban discutiendo a ver quién sería el mayor de ellos en el cielo, Jesús tuvo que reprender eso. Y fue muy claro. En la ecuación del reino de Dios es diferente a lo que nosotros conocemos. Nosotros entendemos que el que quiere ser mayor debe servir a todos. Eso es lo que dijo Jesús. Siempre es distinto. Y hay en esas discusiones que Jesús percibió entre sus propios discípulos lo que sucede actualmente dentro de las iglesias, permanentemente. Hoy esa discusión no es abiertamente, pero se esconde detrás de comparaciones, de competencias vanas, de celos, rivalidades ministeriales. ¿Sí o no? Claro que sí. Porque eso es lo que nace de nuestro corazón. Entonces, encontramos el problema. ¿Cuál es el problema? Cuando el orgullo gobierna el obrero de Dios, la gloria de Cristo queda opacada. No se edifica la iglesia, sino que se alimenta la carne. Pero, ¿qué vemos nosotros? Que tantas divisiones, tantas heridas en las congregaciones y tantos ministerios colapsan por esta cuestión de no tratar con la humildad. La soberbia y el orgullo es lo que ha destruido a muchas iglesias, incluso a muchos pastores. Y hoy en día eso sigue siendo tan real que debemos ver que el carácter del siervo debe ser forjado, formado, para que sea corregido. Si nosotros vamos a mostrar a alguien que nos encomendó un trabajo y vemos que el trabajo no está bien hecho y nos dice: hiciste mal esto, tenés que corregir esto, esto y esto y esto, y yo me enojo y le tiro el trabajo por la cabeza y me voy diciendo: ¿quién te crees que sos vos para decirme esto? No estoy mostrando humildad. Aquel corazón humilde es alguien enseñable, moldeable, que se deja enseñar, que asume que está equivocado y que puede ser corregido. Así que por eso que el punto 2 vamos a ver lo que debemos corregir.
Probablemente la lista sería más interminable, pero vamos a resaltar algunas como para poder tener un panorama o un pulso más claro, porque a la luz de la palabra hay muchas cosas que nos da de áreas que debemos corregir en nuestras vidas, en la iglesia, pero que no debe demorar. Se necesita urgente corrección. Y hay varios textos bíblicos, así que ustedes vayan teniéndolo allí y que lo quiera leer, levante el dedo así para que el microfonito corra para todos lados y pueda hacerlo. Pero lo primero que vemos nosotros es que debemos corregir justamente la búsqueda de reconocimiento humano. El primer freno que tienes que tener a la hora de querer hacer algo es agradar a los demás, es buscar el reconocimiento de los demás. ¿Por qué tiene tanto auge las redes sociales? ¿Por qué han pegado tanto? ¿Por qué se han metido tanto en el corazón de las personas? Porque es en el único lugar donde te genera dopamina el solo hecho de que te acepten personas que ni conoces, poniéndote un like o un corazoncito, diciéndote un buen comentario de que le gusta lo que haces. Entonces, esa sensación de placer, de sentirnos parte, sentirnos incluidos, es tremendamente placentero. Ustedes van a notar que por lo general hay muy pocas redes sociales. Creo que YouTube es la única que te pone el pulgar para abajo, que vos podés calificar, es un desastre. Pero en su gran mayoría no tienen la desacreditación, sino que tienen los likes, los corazoncitos y todo que es para mostrarte que está todo bien. ¿Por qué lo hacen? Porque justamente no es un negocio para las redes sociales hacer que aquel que no hace algo correcto y es observado, criticado o tal vez un pulgar para abajo, esa persona no tolera la crítica, no acepta el rechazo, no le gusta quedar fuera del círculo, no ser reconocido. Entonces, ¿qué hace? Termina bloqueando a esa persona, saliendo de la red o tirando el celular lejos. ¿Por qué? Porque eso es lo que no le gusta a mi carne. Entonces, cuando nosotros hacemos algo desde una plataforma social y nos causa placer, mucho peor es cuando usamos la iglesia de Cristo o la vida cristiana para simplemente lograr ser reconocido por los demás. Por eso, ¿qué dijo Jesús en Mateo 6:1? Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Ahí está. Jesús advierte diciendo, cuidado por hacer cosas para ser visto por los demás. Cuidado. Obviamente que en la lista aparecen cosas que están relacionadamente con el ejercicio espiritual como ofrendar, orar o ayunar. Pero claramente Jesús está mostrando de que la intención de aquellos que utilizan la oportunidad para ser aceptado, reconocido por los demás, ya es un pecado, ya es un error, eso no está bien. ¿Por qué? Porque ni la iglesia ni el ministerio no son una plataforma de autoexaltación. No lo es, hermano. No lo es. Si alguien anhela obispado, buena obra desea, dice Pablo, pero hay unos requisitos, hay una lista. Nos lleva a nosotros a entender que para alcanzar la excelencia del servicio, no por nosotros mismos, sino por la competencia que nos da el Señor, es justamente entender que nosotros no somos aptos. Eso lo hace el Señor. Así que no es el ministerio una plataforma ni un trampolín para una autoexaltación, sino que es el altar donde yo debo subir para morir como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Quemar todo de mí allí en el altar. Esa es la idea. Aparte, hermanos, entre nosotros se nota cuando alguien quiere agradar a Dios o está agradando a Dios o cuando alguien quiere la popularidad. Se nota, claro que se nota. Por eso, mis hermanos, es que lo que Dios quiere, como dice Romanos, que nos presentemos a nosotros mismos aprobados, pero como un ejercicio
de sacrificio agradable al Señor. Así que, ¿qué hay que corregir? Justamente el andar buscando reconocimiento humano. Principal problema. Ahora, autoevalúese por un segundo. ¿Qué cosa haces y la haces solamente para que los demás digan qué bien que lo haces? No respondas, solamente autoevalúate. ¿Qué cosas haces buscando reconocimiento humano? Y eso es lo que la pregunta más clara es: ¿por qué lo hago? ¿Qué me motiva a hacerlo? Otra cosa para corregir es la mentalidad de señores y no de siervos. Hay que corregir eso. El llamado de Dios para servir no es para ser señores, sino para ser servidores. Totalmente diferente. Y por eso es que nosotros vemos claramente que Jesús no deja pasar este punto sin nombrarlo. Y en Marcos capítulo 10, versículo 45, Jesús declara lo siguiente. ¿Qué lo dice? Alguien que lo lea. Marcos 10, 45. ¿Rosana? Sí. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Yo creo que si Él se pone como el principal ejemplo, diciendo el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, claramente está mostrando de que Él, siendo Dios, como dice Pablo en Filipenses, no se aferró a esa posición, sino que Él se hizo siervo, obediente. Él vino a entregar un ministerio para ser seguido. Y por eso, mis hermanos, vuelvo a recalcar, el obrero de Dios no puede caminar con espíritu de superioridad sobre el pueblo de Dios que pastorea o que sirve. Ninguno. A veces cuando te dicen, sos el líder de este grupo, a veces la palabra líder, wow, suena lindo acá en el corazón, pero es el peligro más grande delante de Dios si yo no entendí de qué se trata. Recordando 2 Corintios 3, dice el versículo 5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. No somos nosotros. Ya lo vamos a ver eso en el tercer punto, que es corregir la autosuficiencia. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Pablo está expresando en ese texto que acabo de leer con toda claridad, no que seamos competentes por nosotros mismos. Pablo está descalificando la fanfarronería de nosotros porque yo puedo, yo lo logro por mí mismo, porque tengo habilidades, porque tengo cualidades. No sirve. Y el que lo está escribiendo es aquel que tenía más título que todos los apóstoles juntos. Más conocimiento que todos juntos. Estudió con Gamaliel, a los pies de Gamaliel, hebreos de hebreos, fariseo, celoso en cuanto a la ley, irreprensible, decía, pero todo lo he tirado a la basura con tal de alcanzar el conocimiento de Jesucristo. Así que entender que este punto de corrección es necesaria, es corregir la autosuficiencia. Nosotros no somos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Si hay algo que resalta para la edificación de la iglesia, no somos nosotros. Es gracia de Dios, es un don de Dios. Y como siempre lo dijimos, Dios nos llama capacitados, Él capacita a los llamados. Y por eso es que está en nosotros el labrar, el trabajar sobre esa semilla, multiplicarlo y producirlo, pero nosotros no somos la semilla. Es Él el que hace la diferencia. Por eso es que muchos obreros, muchos pastores, líderes y hermanos que sirven, confían demasiado en su propia experiencia, en sus habilidades, en sus dones naturales o cualidades, o su preparación académica y teológica, y no en la dependencia al Espíritu Santo. Y ese es un problema. Dios da gracia
al humilde, pero resiste al soberbio. Así que ya vamos viendo tres cosas: corregir la búsqueda de reconocimiento humano, corregir la mentalidad de señores y no de siervos, corregir la autosuficiencia. Y otro punto para corregir es la dureza y la falta de mansedumbre. Cuando me toca hacer consejería pastoral, no suelo ser condescendiente, pero sí aprendí a hacerlo en amor. O sea, puedo ir muy duro, pero aprendí a hacerlo con amor. Porque una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que a veces, por no lastimar al hermano o a la hermana que estamos aconsejando, disfrazamos o maquillamos la situación de una manera que queremos que no se ofenda o que no se sienta mal. ¿Se acuerda cómo predicaba Juan el Bautista? ¿Qué tal si lo invitamos el domingo, no? A Juan, a que predica acá. Raza de víboras. Jesús también predicaba duro. Mateo 23, ustedes ven cómo él se refiere a los fariseos, ¿no? Pablo era torpe, tosco. En ese sentido, decir la verdad en amor es muy importante, pero hay que decir la verdad y hay que corregir, hay que ayudar al hermano. Pero hay que entender que la mansedumbre no es debilidad. Jesús, él dijo, yo soy manso y humilde. Pero ser manso no es debilidad, sino al contrario, fortaleza del espíritu, controlando el carácter. Eso es la mansedumbre. Que dice Pablo en 2 Timoteo 2:24. Ahí Mas está. el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino manso para con todos, apto para enseñar, sufrido. Ahí está. Pablo da las instrucciones de aquel siervo del Señor. No debe ser contencioso. No hay que ser mecha corta. ¿Conoce lo que es los mecha corta? ¿Algunos de ustedes son mecha corta? ¡Pum! Cuando prendíamos cohete, cuando éramos chicos, ¿no? Y a ver, ¿quién era el valiente que prendía el rompeportones con mecha corta? ¿No? Había que salir corriendo rápido. Y algunos no llegaban, ¿no? Se les explotaba cerca. Entendemos de que ser contencioso, ser tal vez personas que van al choque o van a enojarse prontamente, está diciendo, no deben ser así, no deben ser así, sino que sean amables para con todos. ¿Conoce la conjugación de la palabra amable? Sola lo dice, ¿no? ¿Quién es amable? El que se deja, ¿qué? El que se deja amar, ¿sí? El que genera empatía, amable. Todos nosotros sabemos esto cuando íbamos al colegio secundario, ¿no? Al profe que nos caía bien le decíamos profe, y si no era la vieja. No viene la vieja de matemática, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuál era el pecado? Y enseñar matemática, eso era terrible, ¿no? No, sino que a mí no me gustaba, entonces para mí era la vieja, pero si el profe era piola, era bien amigable, con pinche, entonces no se refiere a eso a la palabra. Ser amable no es ser compadre, no es ser comadre, no se trata de eso. Ser amable es la expresión justamente de la exhortación de la verdad en amor. La persona sabe cuándo, y por más duro que sea, cuándo estás conectándote con su necesidad a través del amor y se rinde a la ayuda. Eso es así. Por eso es que el obrero arrogante, áspero, intolerante, contradice con su carácter el mensaje que está predicando. Y una de las peores cosas es la indiferencia. Porque siempre dijimos que es muy triste estar perdido, pero mucho más triste es que nadie te esté buscando. Y es importante entender, hermanos, que
el corazón de todos los que servimos al Señor tiempo completo, todos hemos sido llamados a corregir estas áreas. ¿Cuál es la solución? Estudie más, lea más, vaya a un seminario, échele 2 Padre Nuestro. Cristo. Nosotros vivimos a Cristo, nosotros expresamos a Cristo. Y esto es justamente lo que se manifiesta en esta clase como la solución. ¿Por qué? Porque no seremos cristianos si no reflejamos a Cristo. Llamémonos cualquier cosa, pero no nos llamemos cristianos. Porque el cristiano expresa a Cristo, no es simplemente seguir a Cristo. Porque muchos decían, Señor, te seguiré a donde quieras que vayas. Pero el Señor conoce el corazón. Lo que Él quiere es que nosotros seamos capaces de vivir a Cristo, expresar a Cristo, entendiendo Colosenses 4:4, ¿se acuerdan qué era? Yo estoy muerto y mi vida está escondida con Cristo en Dios. Nunca se olvide eso. Haga un cartelito, póngalo en su casa. Yo estoy muerto. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Y si usted está muerto y yo estoy muerto, no tenemos nada que aportar. No tenemos nada que hacer. Ahora, ¿qué dice 2:20 de Gálatas? Ya no vivo yo, el que vive en mí es Cristo. Y si yo me expreso en la carne, en esta vida, en este mundo, no soy yo, es Cristo. Esa es la esencia del mensaje. Así que la verdadera humildad no se logra con esfuerzo humano o simples técnicas de autoayuda. La humildad nace cuando completamos a Cristo en nosotros, en el sentido de que dejar que Él se exprese. El siervo por excelencia es Cristo. Así que, ¿cómo contrarresta o cómo soluciona a Cristo? Primero, Cristo es el modelo perfecto de la humildad. Filipenses 2, del 5 a 8, Pablo nos invita a tener esta misma actitud. Ser igual a Él, hacer lo mismo que Él hizo. ¿Quién lo tiene? Filipenses 2, del 5 al 8. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí está. ¿Qué dice Pablo? Que Él, Cristo, el Hijo Eterno, se despojó a sí mismo. Él descendió, Él se humilló a sí mismo, hasta la muerte incluso. ¿Cómo podemos nosotros sostener la cabeza en alto con arrogancia, con soberbia, con autosuficiencia, si tenemos al Maestro, a nuestro máximo modelo, a quien amamos, admiramos, exaltamos, predicamos, adoramos, y Él no hizo eso? Él hizo todo lo contrario. Algo no concuerda, algo no encaja. Cuando yo hago cosas para ser aplaudido, para ser admirado, para ser visto, y Él hizo todo lo contrario, algo no encaja. Llamémonos budistas, dalailamistas, peronistas, como quiera llámese. Pero no se llame cristiano. No se llame cristiano. Ese es el punto en el cual nos debemos anclar en el propósito de la verdad. Si yo soy cristiano, no es simplemente por seguir a Cristo, sino por expresar a Cristo. Y expresar a Cristo es justamente, como dice Pablo, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo está diciendo, lo que ustedes tienen que hacer es mirar el modelo, ese modelo perfecto de humildad, y hagan lo que Él hizo. Así que, ¿cómo podemos aplicar nosotros este punto en nuestra vida cotidiana? Si el modelo es Cristo y Él se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo, ¿cómo podríamos hacerlo? Bueno, todos nosotros sabemos cuándo la soberbia está empezando a coquetear con nuestra alma.
Todos nosotros sabemos cuándo la vanagloria está empezando a asomarse. Naturalmente nosotros sabemos cuándo queremos aprobación de los demás. No es algo que caemos inconscientemente en ese pozo. Lo buscamos, preparamos el ambiente. Nosotros estamos armando todo el escenario para llegar a ese objetivo. Así es la concupiscencia. Pecar es lo malo. La tentación no es mala, no es pecado. Jesús fue tentado y Él no pecó. Pero la tentación se manifiesta viendo que mi concupiscencia es atraída. Me empieza a arrastrar. Cuando alguien quiere pecar y su concupiscencia le dijo, vamos para adelante, esa persona no peca accidentalmente. Comienza a preparar el escenario, prepara el terreno, conoce los movimientos, conoce los horarios, sabe cómo hacer todas las cosas, satisface su carne y cuando ya lo hizo empieza a borrar las evidencias y las pruebas y los historiales y cuantas cosas más, simplemente para que crea que aquí no ha pasado nada. Pero es tan necio el pecado que nos hace olvidar que hay un Dios todopoderoso que todo lo ve y todo lo sabe. Y no es a Él al que afectamos, porque nuestro pecado ha sido propiciado. El problema es que me afecta a mí mismo. Yo pierdo el gozo de la salvación. Yo quedo en un estado vulnerable. Por eso es que nosotros debemos entender que cada vez que nosotros somos motivados por la arrogancia, por la soberbia, por la vanagloria, por el consumismo y cuantas cosas más, nunca nos olvidemos de esta exhortación, que imitemos a Cristo. ¿Qué otra cosa hace Cristo? Cristo no solamente es el modelo perfecto, sino que Cristo también nos libra de la necesidad de buscar reconocimiento. Y esto es maravilloso. A mí este texto de Gálatas 1:10, ¿cuántas veces lo había leído? Pero cuando estaba en escena se me explotó la cabeza y dije, Señor, gracias porque descomprimí todo lo que yo mismo me había puesto como estándar imposibles de alcanzar. Porque cuando tenemos esa necesidad de ser aceptado, de ser amado, de ser reconocido, incluso de mostrarnos justificados delante de Dios con méritos, haciendo esto, haciendo aquello, ya no necesitamos esa aprobación de los hombres cuando ya delante de Dios ya estamos aceptos totalmente. ¿Qué dice Gálatas 1:10? Pablo lo dice muy claro allí. Hola. Sí. Leo. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si yo no soy siervo de Cristo y agrado a los hombres, ¿siervo de quién soy? Es un juego de palabras. Si yo no soy siervo de Cristo por agradar a los hombres, ¿siervo de quién soy? De los hombres, de un mundo caído. Se sirve de nosotros. Te usa, te ultraja, te tira. Esa es la esencia de este mundo. Dios no hace esto. Y Pablo dijo esto. ¿Qué pretendo yo? ¿Qué es lo que busco yo? ¿El favor de los hombres o el de Dios? Pues si yo todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Así que el obrero humilde se contenta con la mirada ya aprobada de su Señor, aunque nadie más lo aplauda. Aunque tengas todo el mundo en tu contra, el solo hecho de saber que fuimos aceptos en el amado, que estamos en paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que no hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús, que no existe cosa creada que nos pueda separar de su amor. Oh, amados hermanos, ¿no es vivir libre así? Porque como dije en la clase anterior, nosotros no trabajamos para ganar la batalla, ya trabajamos desde la batalla ganada. Ya es diferente. Totalmente diferente. Lo hacemos con gozo, lo hacemos con placer, lo hacemos con pasión y principalmente con agradecimiento. Así que Cristo es el modelo perfecto de humildad y también Cristo nos libra de la necesidad de buscar reconocimiento. Tercer punto, Cristo nos da un corazón de siervos.
Y esto es fundamental, porque, vuelvo a decir, no somos competentes por nosotros mismos, sino que somos competentes porque Él nos hizo ministros competentes del nuevo pacto. Ezequiel 36 ya habla de esto, del cambio de corazón, un corazón vivo, nuevo. Y Jesús en la última cena hizo algo trascendental. No solo enseñó, sino que lo dio como un ejemplo. Tomó una toalla, lavó los pies de sus discípulos. ¿Alguien tiene la cita? Juan 13, 3 al 5. Dice, ¿Quién lo lee? sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en su lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos en la toalla con que estaba ceñido. Ahí aparece un incidente. No lo que Jesús hace, sino la respuesta de Pedro. ¿Se acuerdan qué pasó? ¿Qué haces?, le dice, ¿no? ¿Tú me lavas los pies? ¿Tú? Pedro tenía la idea de que él, siendo el que los guiaba, el líder, el que iba a ser para su percepción el rey que le iba a dar libertad, el Mesías prometido, él dijo, tú no me puedes lavar los pies a mí, yo no lo voy a permitir. Fíjense en lo que dice. Entonces vino Simón Pedro y dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Qué le responde Jesús? Le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. ¡Wow! Yo lo tengo subrayado en amarillo ese texto, ¿no? Porque hay cosas que nosotros no entendemos, pero no dice que no lo vamos a entender. Lo vas a entender después. Y Pedro le dijo, no me lavará los pies jamás. ¿Así, Pedro? ¿Sí? Ok. Si no te lavaré los pies, no tendrás parte conmigo. ¿Qué le estaba diciendo? Lo que yo soy, debe ser ustedes. Lo que yo hago, deben ser ustedes. Porque el que hace lo que yo hago, tiene parte conmigo. ¿Y qué hizo este sistema mundo? Adorar a Jesús, admirar a Cristo, aprender de Él, estudiar a Cristo, gozarnos de Él, cantarle a Él, orarle a Él, pero no imitarlo a Él. Porque yo sigo haciendo lo que quiero. Y esto no es posible si no hay un cambio de corazón. Cuando Jesús le dijo esto, entonces le dice Pedro, Señor, entonces no solamente los pies, las manos, la cabeza, dame un baño, le decía, ¿no? Y él le dice, el que está lavado no necesita de lavarse los pies, sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Vosotros estáis limpios, aunque no todos. Ya saben quién. No tenía parte. Así que lo que vemos de esta enseñanza es que en este acto no solo fue un gesto cultural, sino una enseñanza eterna que Jesús estaba dando. El que es verdaderamente grande se pone a los pies de los demás. Cuando Cristo vive en nosotros por su Espíritu, no tiene lugar el orgullo, la vanagloria, la soberbia. Él rompe con todo eso. Nace un gozo nuevo para servir. Y mucho más sabiendo que no debemos buscar reconocimiento de los demás. El otro punto es que Cristo nos capacita para mantenernos en mansedumbre, para ser mansos. Él mismo nos invita, Mateo 11, 29. Ahí llegamos. Mateo 11, 29. Perfecto. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas.
O sea, no aprendemos mansedumbre en un libro, en una conferencia, en una institución teológica, sino en la escuela de Cristo, llevando su yugo, caminando sus pasos, viviendo su vida. Aprended de mí, dice, que soy manso y humilde, y hallaré descanso para vuestras almas. Este punto de hallar descanso para nuestras almas es el resultado de vivir como Cristo. ¿Por qué? Porque no somos llamados a hacer algo que ya está hecho. ¿No le da descanso saber eso? A mí sí me da descanso. Por más que yo haga todo lo que haga, nunca va a satisfacer al Padre. El Padre ya está satisfecho por aquella consumación. Ahí dijo, consumado es. Todo lo que se debía hacer para satisfacer al Padre, ya lo hice yo. Y como yo estoy en ustedes y ustedes en mí, y el Padre tomó mi justicia, se la imputó a ustedes no tienen otra cosa más que descansar. Descanso. Y descansar no es no hacer, sino es hacer con gozo. Eso es descanso. A muchos no les gusta trabajar de lo que trabajan, pero no le queda otra. Y a veces decimos, pensar que Messi juega al fútbol y le pagan millones y millones, ¿no? Y seguramente le gusta lo que hace. Qué lindo es hacer algo que te gusta y que encima sea como un trabajo. Lo hace con pasión. Un hijo de Dios entiende que en Cristo tiene una vida totalmente diferente porque no aprendemos con técnicas, sino viviendo a Cristo, lo que Él ya logró. Vamos a ir a la aplicación práctica para ir terminando. La humildad no debe quedarse como una idea, sino vivirse en el diario vivir, en el cotidiano. ¿Cómo podemos explicar esto? Primero, haga un examen personal sincero, sea honesto con usted mismo. Sea honesto, aprenda a ser honesto. No se engañe, porque no se va a engañar, porque el que se quiere engañar sabe que está engañándose. Así que sea honesto. Y solamente pregúntese, por ejemplo, ¿sirvo para que la gloria de Dios sea vista o para yo ser visto? Pregúntese, ¿por qué hago lo que hago? ¿Mi motivación es el amor o es la competencia? ¿Estoy buscando aplauso humano o estoy buscando la aprobación divina? Incluso esa aprobación divina nos presenta a ver que ya esa aprobación ya está hecha en Cristo Jesús. ¿No te da descanso saber eso? Pero hágase un examen personal, haga un examen sincero, honesto. Número 2, haga ejercicios concretos de servicio humilde. No busques hacer cosas, decía Mateo 1, para ser visto por los demás. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Así como Jesús lavó los pies, nosotros debemos buscar tareas que no traigan reconocimiento. Hagan cosas. Sorprenda mañana al equipo de limpieza que cuando vengan a limpiar ya está todo limpio. ¿Quién lo hizo? Hay humildes acá que quisieron hacer algo, sorprender al equipo de limpieza, ¿no? ¿Sí o no? Sorprenda. Haga cosas que no son vistas por los demás. Acá estoy ayudando a un hermano pobre. ¿Sabe que esto sucede? ¿Por qué se hace esto? Que tu diestra, no al revés, ¿no? Que tu izquierda no sepa lo que da tu derecha. ¿Por qué lo hacemos? ¿Cuál es la necesidad de mostrar? Haga ejercicio, así como Jesús hizo esto. Visitar enfermos, escuchar al que sufre, ayudar al más sencillo, dentro o fuera de la iglesia. No necesita usted golpear bombos y platillos. Eso lo hizo Ananías y Zafira, el primer juicio en la iglesia. ¿Se acuerdan qué hicieron ellos?
Querían engañar al Espíritu Santo, sustrajeron de su propia venta, de su propiedad. Y si usted ve, eso no era una novedad. Eso pasó en el capítulo 5, pero ya en el capítulo 2 dice que todos vendían sus casas y sus propiedades y las ponían a los pies de los apóstoles para que repartan los hermanos y no tengan ningún necesitado. Ahora, ¿por qué hicieron esto? Porque ellos quisieron mostrar juicio de Dios. No haga eso. Punto número 3, ore por un corazón quebrantado. La humildad no se impone, se recibe de Dios. Debemos orar como David oraba en el Salmo 51, 17. El sacrificio agradable a Dios es el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ore, póngase a prueba. Pídale al Señor, Señor, hazme quebrantar mi espíritu. Yo sé que un espíritu contrito y humillado tú no lo rechazas. Número 4, recordar la cruz diariamente. El Evangelio es para eso. El mejor antídoto contra el ego es el Evangelio. Contra la autosuficiencia, la arrogancia y todo lo que sea fruto de nuestra carne. El Evangelio. Allí murió nuestro orgullo cuando hemos sido crucificados con Cristo. Ahí se rompió nuestro ego. Porque para morir allí yo debo reconocer que soy un pecador miserable. Cada vez que recordemos que fuimos comprados por sangre y salvados por gracia, no hay mérito, toda boca se cierra delante del Señor. Entonces entendemos que ya no vivimos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Alguien que busque 2 Corintios 5:15. Acá. 2 Corintios 5:15. Y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por ellos. Así que tenemos suficiente motivo para recordarnos el Evangelio. Él murió y resucitó para que cuando yo entienda por la fe el Evangelio, viva para Él. Viva para Él. Así que la iglesia hoy necesita urgentemente obreros que reflejen la humildad de Cristo, no servidores inflados por su propia grandeza, sino siervos quebrantados que se deleitan en glorificar al Señor. El orgullo destruye el ministerio, pero la mansedumbre edifica la iglesia. Volvamos a la ilustración del río. ¿Queremos ser un torrente ruidoso, pura espuma y mucho ruido, pero se seca pronto? ¿O queremos ser ese río humilde que va regando cada valle, trayendo vida, sustentando a todos los que son regados? Esa es la esencia. Esa es la esencia. Porque el sol, le sacamos bonita foto cuando está amaneciendo o bonita foto cuando está atardeciendo. ¿Sí, no? ¿Sí? Y el mediodía le sacó foto al sol. No lo puedo ni mirar, ¿no? Siempre la soberbia va a ser resistida. No se puede mirar. Por eso que cada uno de nosotros pueda decir como Juan el Bautista dijo en Juan 3:30, es necesario que Él crezca y que yo mengue. Así que mis hermanos, les dejo alguna aplicación para la semana. Dedicar un tiempo diario a la oración pidiendo humildad. Y no ore diciendo, Señor, yo estoy orgulloso de mi humildad. Porque no sería correcto. Pida al Señor que Él moldee un corazón humilde. Busque servir, aunque sea un servicio pequeño, oculto ante los ojos de los demás, pero el Padre que ve lo secreto, recompensará en lo público. Visitar a alguien, limpiar, ayudar a alguien en silencio. No hace falta que haga ruido.
Y anoten en un cuaderno situaciones donde su orgullo surge y responder con oración y con mansedumbre. Cada vez que algo se esté por manifestar como la carne quiere que se manifieste, pues identifíquelo. Porque traer la solución es lo que Dios nos pide en Cristo Jesús y no en nosotros mismos. Siempre doy este ejemplo, pero viene siempre bien decirlo, pero había 2 personas orando. Y uno siempre oraba diciendo, Señor, quítame las telarañas de los ojos para que pueda ver. Todos los días decía, Señor, quítame la telaraña de los ojos para que pueda ver. El otro siempre lo oía decir lo mismo, quítame las telarañas de los ojos para que pueda ver. Entonces un día el otro le dice, te hago una pregunta, ¿por qué no le pedís a Dios directamente que te mate las arañas? Para que ya no haga más telaraña. Hermano, nuestro problema no es el fruto, sino dónde está arraigado ese árbol. Así que trabajemos en las partes más íntimas de nosotros, desnudos ante los ojos del Señor. Él lo ve todo y podamos reconocer que necesitamos de Él. Así que pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Amén.